acompañando toda la educación desde que somos pequeños. Esa es un poco la idea que tenemos desde la Dirección de Ambiente, y sabemos que ustedes comparten, por eso se están sumando con nosotros a esta tarea. Estamos muy contentos con cómo estamos llegando con estas actividades que estamos proponiendo. Tenemos técnicos del mejor nivel, en este caso tenemos un profesional universitario, especialista en ingeniería forestal, con una formación muy importante, cursando doctorado, que nos hace contar también con el mejor recurso humano para poder brindarles a ustedes la mejor información, y que esa información se transforme en un conocimiento que ustedes, algunos seguramente será refrescar, otros será completar, y otros de pronto será adquirir por primera vez, y en todos los casos, siempre con el objetivo de poder llegar a este saber de manera transversal y poder llegar a todas las generaciones, para poder cambiar la realidad de nuestro ambiente, del ambiente que vivimos, para tener un ambiente de mejor calidad en el futuro. Así que bueno, con este objetivo es que hacemos estas actividades, y le agradecemos a Ignacio que nos brinda esta clase, y a todos ustedes por participar, que son finalmente quienes hacen posible estas actividades, y que además nos motivan a seguir con ellas, invitando a los mejores profesionales, como les decía recién, para que nos vayan acompañando. Así que muchas gracias a todos por estar, y gracias a Ignacio por la preparación de esta clase. Ignacio, te toca el turno a vos ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a arrancar entonces. Ha sido un día difícil, hasta hace poco se había cortado la luz por acá, se debe, parece, a los vientos que ha estado fuerte, un día verdaderamente invernal hoy día. Así que ahora vamos a arrancar con la capacitación docente. Bueno, en general, este tipo de capacitaciones yo lo estoy adaptando a esta manera virtual, pero es algo que venimos haciendo hace bastante tiempo atrás ya en el aula ambiental, recibiendo tanto a docentes como a estudiantes para poder tener un contacto, digamos, y aprender un poco sobre el monte nativo, ¿no? Así que hoy día el desafío es tratar de llevar esa experiencia que nosotros hacemos generalmente en el aula ambiental con personas, teniendo un feedback, viendo a la persona, tratando de hacerlo virtual. Así que la idea, como está pensada esta presentación, es que yo voy a conversarle un buen rato y después va a haber espacio para las preguntas, como les contaban. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y espero ser lo más ameno posible en esta presentación. En relación a la educación ambiental, como les decía, nosotros estamos en el aula ambiental y es un lugar propicio, estamos dentro del área protegida, lo que es la montaña de Carlos Paz, y es muy propicio justamente para que la gente tenga contacto con la naturaleza. Lo que abogamos en la educación ambiental es tratar de sensibilizar a la gente, y la única manera es como teniendo contacto y la experiencia de muchas veces. Ahora estamos buscando de esta manera más virtual poder llegar a concientizar un poco respecto a la importancia de este monte nativo, pero lo importante y lo fundamental, sobre todo cuando uno trabaja con los estudiantes, con las nuevas generaciones, dar esta posibilidad de sensibilizar a través de los sentidos, poder observar, poder sentir los olores del monte nativo, poder ver también desde acá que estamos inmersos en la montaña hacia la cuenca donde ellos habitan, poder ellos mismos identificar dónde está su casa, muchas veces identificando en qué sectores viven, desde acá de la montaña, desde el monte, y dándose cuenta de la importancia de este monte para toda esta cuenca en el fondo, ¿no? Así que eso es como la primera premisa, digamos, que tenemos siempre. Debido a que nuestros ojos se han acostumbrado un poco a ver árboles verdes todo el año, que son frondosos y sin espinas, que en otoño caen perfectamente, se ponen de un color rojo y caen todos perfectos, y de una sola vez, como son los fresnos, por ejemplo. Pero entonces hemos perdido como la práctica de poder reconocer y diferenciar la vegetación que pertenece a estas regiones y cuáles son las exóticas. Mucha gente, y yo lo veo muchas veces en los niños,
los estudiantes en general, que creen que porque vieron nacer, quizás de que nacieron, vieron un árbol muy grande en su casa familiar, por ejemplo, un eucalipto, creen que por eso han sido siempre de ahí. Entonces, la idea es siempre también contar un poco la historia de dónde vienen esas especies, por ejemplo, de Australia, y contar esas formas y dimensionar en el fondo que esas especies son ajenas y no han evolucionado en este tipo de ecosistemas. Entonces, nosotros creemos que para cuidar mejor el ambiente que habitamos es necesario un poco tomar conciencia de la importancia del bosque nativo, también en la producción y conservación de los distintos servicios ecosistemáticos que nos benefician a la población, ¿no? Sobre todo en este contexto de cuenca, por ejemplo, que nos encontramos en el ejido de Villa Carlos Paz, ¿no? Entonces, como para repasar cosas como fundamentales que tenemos que tener todos claros, las especies nativas son aquellas originarias de una región natural llamada la ecorregión. A veces se dice, por ejemplo, bueno, no sé, hay especies que son de Argentina, entonces por lo tanto son nativas. En realidad, Argentina son límites políticos, no responden a un determinado ecosistema. Entonces, cuando uno aboga a especies nativas o se está refiriendo a especies nativas, se está refiriendo específicamente a las que pertenecen a una ecorregión determinada, ¿no? Las mismas características, digo, se caracterizan por un conjunto de condiciones bioclimáticas, estas ecorregiones, que son particulares, y como por ejemplo, el régimen de precipitaciones, temperaturas máximas, vegetación y fauna predominante. Por ejemplo, acá en Córdoba lo que hay es una estación seca muy dura que es durante el invierno y que, bueno, son muchos meses sin precipitaciones y que se pueden volver muy difíciles, sobre todo si se tiene un verano también con pocas precipitaciones. Entonces, todas son condiciones que son, del fondo, van caracterizando estas ecorregiones, ¿no? Y las ecorregiones principales en las cuales nos encontramos, que corresponden a esta localidad, son la del Espinal y el Chaco Seco. ¿Ya? Estas plantas que han evolucionado en un mismo ambiente también comparten una variación genética necesaria para responder a dicho ambiente, ¿no? A eso me refería cuando en Córdoba, al tener una estación tan seca durante el invierno, que dura tantos meses, las especies que han germinado, por ejemplo, en la época de lluvias, en el verano, que han podido sobrellevar en los primeros estadios, a veces les es muy difícil, tienen que estar acondicionadas a poder llevar el periodo seco, ¿no? Entonces, para eso hay evoluciones en las plantas que le ayudan de alguna manera a poder sobrellevarlo. Y esa información se manifiesta en forma de rasgos característicos, como eso que estábamos hablando, que es la tolerancia a la helada o tolerancia a periodos secos, etcétera, ¿no? Por eso es importante. Acá, en este cuadro, esto muchas veces lo utilizamos en el aula ambiental como una especie de pizarra donde le mostramos algunas características de las especies nativas, a donde el estudiante puede dimensionar, por ejemplo, el tamaño de cada una de las especies o cuáles de ellas botan o no la hoja. Si se fijan, algunas especies están marcadas, están rellenadas, digamos, pintadas todas las hojas en la mitad, digamos, y el otro no. Eso te está indicando que esa especie sí bota la hoja. Por ejemplo, acá el chañar. Ahora, hay que hacer la salvedad que la especie nativa no es como un fresno, ¿no? Que llega la temporada de otoño y bota toda la hoja de una sola vez. Va botando paulatinamente, y yo te diría que más bien en este momento que ya estamos entrando en invierno es cuando la mayoría de las especies nativas que son caducifolias, es decir, que botan la hoja, la empiezan a perder. Por ejemplo, ahora con este frío se vio mucho que en el tala, que está en este momento perdiendo bastante la hoja. Así que también acá se pueden dimensionar algunas características, como por ejemplo que algunas especies como el espinillo, que tienen una especie de paraguas de copa que forman, tienen también distintas características de crecimiento. Hay especies que crecen más de manera vertical y muchas tienen ramas laterales, ¿no? Unas adaptaciones, por ejemplo, han sido las espinas también. Las espinas son muy importantes para las especies nativas porque, además de protegerse de la herbivoría,
que es fundamental eso, por ejemplo, en casos tanto de insectos como de mamíferos. Es la protección fundamental. Entonces, es súper importante, sobre todo para las especies que son más colonizadoras de los ambientes disturbados. O sea, son las primeras que llegan en una sucesión ecológica. Por ejemplo, el espinillo. El espinillo es una especie de las primeras que colonizan ambientes disturbados y tienen estas características de ser un poco más rústica, más fuerte. Muchas veces prefieren en los primeros años el desarrollo subterráneo, es decir, el sistema radicular, para poder captar todos los nutrientes y la humedad necesarias antes de desarrollar su sistema aéreo. Por eso también muchas veces la gente cree que las especies nativas tienen un crecimiento lento. En realidad es que están acondicionadas para el ambiente de acá. Y entonces apuestan primero a un crecimiento subterráneo. Tienen muchos nutrientes también que conservan en las raíces en caso de incendio, porque son especies que también están adaptadas a sistemas de fuego que predominen en su ambiente. Entonces tienen nutrientes y reservas en las raíces para que el fuego no las dañe, digamos, y puedan rebrotar. Pero como todo, cuando las condiciones humanas cambian un poco y deterioran de alguna manera el ambiente, si estos incendios llegan a ser muy recurrentes, por más que tengan estas adaptaciones, no les va a ser suficiente, digamos, porque van a gastar todos sus nutrientes. Si viene un año un incendio y el próximo otro, ya no van a tener, ya van a haber gastado sus nutrientes y sus reservas en haber rebrotado post-incendio, ¿se entiende? Entonces, bueno, estas son algunas de las adaptaciones que yo les quería compartir de las especies nativas que siempre tratamos de mostrarle a los estudiantes que vienen al aula, que han evolucionado las especies para poder estar en buenas condiciones frente al medio que le ha tocado vivir de alguna manera. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer muchas caminatas para reconocer los árboles nativos y también para poder colectar las semillas de los árboles nativos. Las semillas prácticamente no te las venden en ningún lado. En ningún lado vas a encontrar en viveros que te vendan especies nativas. Semilla, digamos, lo tienes que tú colectar. Y para ello nosotros hemos hecho campañas todos los años, por lo menos hace un par de años ya venimos durante el verano, que es la época cuando están las semillas. El problema que justamente muchas veces nos han impedido involucrar a las escuelas porque justamente el periodo de receso para las escuelas. Entonces, la única manera de poder involucrarla y poder participar quizás es eligiendo algunas especies que son un poco más tardías en la fructificación. Por ejemplo, el manzano del campo en este momento todavía está con semilla, o sea que hay especies que abril, mayo, junio todavía se puedan colectar. En ese caso sí se podrían hacer actividades con la escuela, digamos. Pero generalmente la mayoría de las especies, su momento de fructificación es durante el verano. Y bueno, conocer el origen, nosotros registramos todo cuando colectamos semillas, registramos el árbol de la planta madre, digamos, sus características, en qué condiciones ambientales se encuentra, todo. ¿Y por qué? Porque es importante conocer el origen de la semilla, porque en cierta medida permite prever el éxito de las plantas que vamos a producir frente a las condiciones ambientales donde las vamos a plantar. Por eso nosotros hemos preferido realizar las colectas y reconocimiento de árboles nativos en todo lo que es la era del área protegida, digamos, municipal Camiare, que es esta que estamos viendo acá en las imágenes, tratando siempre, claro, la misma ladera con la exposición oeste, a una altura más o menos y variante, pero no demasiado distinta, y tratando siempre de elegir de diversos puntos. Por ejemplo, acá está todo marcado el área protegida, hemos colectado dentro del centro ambiental, más cerca, digamos, de lo que es el Cerro La Cruz y también cerca de lo que es el cementerio. En todas esas zonas hemos colectado semillas y aprovechamos siempre de ir reconociendo tanto las especies nativas como exóticas para ir midiendo de alguna manera, evaluando también el avance o no de las especies más invasoras, que sí, ciertamente hay avances, digamos, que a medida que vamos pudiendo los vamos a ir controlando. Ya les voy a contar un poco de eso. Y bueno,
Acá hay una imagen, no es la mejor, perdón, pero bueno, está mostrando una ladera de posición sur de esta montaña. Prácticamente predominan en este tipo de bosque el molle, pero hay muchas especies de acompañantes, como el tala, los algarrobos, quebracho blanco, garabato hembra, que es muy común ahí, y en otras partes nunca vi tanto garabato hembra. También quindillo, alfirelillo o falso tala, especies que ahí ya son un poco más difíciles de encontrar, pero se encuentran acá, ¿no? Y son como las joyitas que uno va encontrando también en este monte. Pero como ven, es un monte bastante denso y que en las zonas altas se encuentra de manera bastante bien conservado, y algunas quebradas en las zonas bajas ya se ve el avance de las especies exóticas invasoras, llámese Crataeus, siempre verde, paraíso, las clásicas invasoras de nuestra región, ¿no? Eh, entonces nosotros, como les contamos, cuando hacemos una entrada, como por ejemplo acá, que es la zona del cementerio y ex cantera, hacemos, tomamos los puntos de cada árbol donde colectamos las semillas y colectamos y las características del ambiente, si está bien conservado, de dónde colectamos las semillas. Es importante tener tener claro algunas normas. Por ejemplo, para colectar semillas, yo trato siempre de colectar del árbol mismo, no del suelo. Trato de fijarme que no esté, a veces se nota que tienen ataques de insectos. Trato obviamente de evitar eso. También busco no sacar demasiado porcentaje de semillas de cada individuo. Entonces busco los individuos que tienen mayor cantidad de semillas para poder obtener de ellos, y trato de sacar de varios, no de unos pocos, para cada especie. Eh, Así que bueno, esas son algunas de las condiciones que uno debería tener, como las consideraciones, perdón, al momento de la colecta de semillas. Otro lugar que también hemos colectado es el Cerro de la Cruz, que es el que tiene un acceso ya con guías de turismo en la zona baja, que hay un registro de las personas, que está bien habilitado, más seguro en ese sentido, y además muy interesante por el gradiente altitudinal que hay, que permite ver una variación en la vegetación también muy interesante. Tienen distintas actividades que siempre son recomendables chequearlas, y muy bueno tal vez para ir con los estudiantes, por ser un lugar bien, como les digo, con gente preparada, con un sendero bien preparado. Está muy bueno para ir también con los estudiantes. Luego otro lugar es el centro ambiental, o lo que llamaban antes basural, que es este centro ambiental donde se reciben todos los residuos, los residuos, perdón, que se generan en Carlos Paz, y se separan y se tratan según las características de cada uno, ¿no? Bueno, en este lugar está emplazado dentro también del área protegida, y hay una importante masa boscosa muy bien conservada, y hemos ido también ahí a la colecta de semillas. Bueno, algunos de las especies que ya se las mencioné anteriormente, que es muy característico y la especie dominante quizá de este tipo de bosque acá, es el molle de Weber, Olitrea ovoide. Me parece también que es muy bonito y también es muy fácil de apreciar a la distancia, debido a que sus hojas brillan al sol y tiene un tronco que se ve a la distancia también bastante oscuro, y de esa manera una copa bien frondosa. Se puede diferenciar de otra especie a la distancia, pero bueno, si llegan más cerca de uno, se van a dar cuenta por la hermosa nervadura y el brillo que les contaba de la hoja. Capaz única de las únicas especies nativas que tienen una nervadura tan bonita, tan bien marcada. Eh, y bueno, acá también tienen el detalle de lo que es la flor, quizá un poco menos llamativa para los ojos humanos, pero muy llamativa para los insectos. Justamente para la apicultura es muy apetecida la flor del molle. Acá tienen el fruto, que es una drupa que se utiliza en algunos casos para endulzar el mate culturalmente. Y bueno, una especie que es muy rústica,
crece bastante rápido, muy bueno para la restauración, muy bueno para las cabeceras de cuenca, por lo cual nosotros le preferimos cuando hacemos forestación en las cabeceras de cuenca a esta especie. Quizás no así para lugares donde sean más bien con presencia urbana, debido a que justamente tiene un componente químico el muelle beber, que no es una cosa tipo leyenda, sino que es cierto, digamos, que produce lo que llaman que te da de flecha, digamos, que muchas veces se dice no duerman una siesta debajo de un muelle que te puede flechar, o saluden al muelle antes de pasarlo. En realidad tiene este componente químico, pero para que te afecte o tienes que ser propenso a la alergia, o más bien tener algún corte, o justo fuiste en pleno verano, hacía mucho calor, habías transpirado, estabas solamente con remera y bueno, ahí es más propenso a que te entre por cualquier cortecito que tenga. Además que uno cuando anda en el bosque serrano es muy fácil con las espinas un poco rajuñarse. Entonces, bueno, teniendo esas precauciones en realidad no hay ningún problema. Una especie hermosa, como le digo, que crece rápido, que es muy noble, muchas veces está asociada a sectores húmedos, por eso también su nombre común que le llaman muelle de beber. Seguramente o se iba la vaca ahí o había un arroyito asociado siempre a la presencia de algún muelle, ¿no? Eh, Así que esta especie, como les digo, es muy buena para la restauración, la regeneración le va bien, es muy rústica, no tiene muchos problemas con las heladas tampoco. El espinillo, que hace poco le cambiaron el nombre a Bachelia caven, ya no es más acacia, eso quedaron para Sudáfrica, la acacia creo. Y bueno, como les contaba y le anticipaba, que es una especie muy colonizadora de ambientes disturbados, muy noble en el sentido que también ayuda a mejorar los suelos, es una leguminosa, así que agrega nitrógeno al suelo y está muy bien adaptada a condiciones de sequía. Una hoja más bien pequeña, rala, que no da mucha sombra, pero la verdad que mejora mucho las pasturas debajo de cada una. Por eso la agroforestería, que sería la combinación de árboles con ganado, se utiliza mucho a esta especie para mejorar pastura y dan buena sombra y mejora las pasturas, digamos. También le llaman aromito justamente por un aroma que tiene muy especial la flor, muy, muy aromático. Es una flor quizás de las primeras que salen durante la temporada, eh, cuando está todavía en invierno, incluso me parece haber visto ya algunas que han florecido, y eso es un gran problema porque las heladas muchas veces afectan, ¿no? Y si se afectan a la flor, no va a producir el fruto ni la semilla, obviamente. Eh, Sin embargo, por lo menos en esta temporada yo pude apreciar que había muchos frutos, pude cosechar bastante fruto de espinillo, pero sin embargo tenían bastante ataque de insectos, muchas cápsulas tenían ataque. Entonces la opción fue colectar más bien tempranamente para evitar los ataques de los insectos. Entonces tratar casi cuando apenas toma color y todavía estaba un poco verde y tomando color la cápsula, hacer la colecta de la semilla. Como ven, espinillo no es por nada, tienen unas lindas espinas, justamente para proteger de la herbivoría. Y esto también lo hace una especie muy buena como nodriza, porque justamente ayuda al establecimiento de otras especies. Al ser de las primeras que colonizan, las primeras en la sucesión ecológica, tal vez muchas especies como aves van a llegar a posarse en este arbusto y pueden llegar a defecar alguna semilla que hayan comido y ahí va a ser propicio las condiciones microclimáticas que va a tener el renuevo debajo de este espinillo y mucha mayor chance de poder prosperar ante la herbivoría, por ejemplo, de vaca o de ganado, de cualquiera, porque va a tener esta protección, digamos, de esta especie nodriza que es el espinillo. Otra especie muy característica acá, el tala o Celtis herbengiana, difícil pronunciar, también nombre nuevo que se le ha cambiado hace poco. Eh, Toma gran porte, acá se ve un individuo
solo que al poder estar en su máximo esplendor, no tener competencia de ningún otro individuo, ha podido crecer y tener una gran dimensión. Por lo general, eh, no tiene un fuste tan limpio, no es un solo árbol, generalmente tiene más ramas, y esto pasa mucho con las especies nativas, que para poder utilizarla, cuando queremos utilizarla en nuestro patio privado, requieren podas de las ramas laterales para dar la forma que tiene, por ejemplo, este talita con esta linda copa, digamos. Pero, sin embargo, es una especie que sí, tiene una gran dimensión y tiene una característica, que es esta hoja también bastante grande que da una linda sombra, digamos. Por eso también es muy apetecido esta especie para utilizarlo. Eh, y por este fruto es muy apetecido en realidad por las aves. Por eso yo digo que cuando plantan un tala, están plantando en el fondo, están propiciando que vengan las aves y tener aves cantando siempre cerca de su casa, porque atrae mucho a distintos tipos de aves. Justamente esta no es la foto más afortunada, que esta es una especie que mucha gente no la quiere, pero les cuento que sí, hay una variedad de aves que les encanta comer. Es una drupa que tienen esta especie, que cuando uno la colecta hay que retirar el fruto porque es inhibidor de la germinación. Entonces es importante eh, tratar de lavarlos con un agua tibia. Mucha gente se lo come porque realmente tiene un dulce muy rico, y luego dejar limpia la semilla, secarla si uno la va a almacenar, y si no, ponerla directamente en germinadores. Pero bueno, eso ya les voy a hablar un poquito más en detalle, un poquito más adelante. Eh, Otra especie muy característica del bosque de acá es el coco, que también se le llaman saucediondo, le han llamado, porque tiene un olor bastante característico. Una hoja muy bonita, es una especie muy linda, muy ornamental, muy a menudo se encuentra también en las cabeceras de Cuenca, eh, por lo cual también es muy bueno para fines de restauración. Tienen espinas que lo protegen. Yo he visto en el vivero que lo protegen contra algunos insectos, así que le sirve para distintas protecciones. Acá está en el fruto, que es un fruto más bien en racimo. Todavía alguna característica que tiene esta especie, que es justamente su maduración del fruto en esta especie de racimo es dispareja. Si se fijan justamente en esta foto, en el racimo hay todavía algunas flores entre medio de los frutos, eh, porque justamente es disparejo, y cuando uno va a cosecharlo tiene que tener claro que necesita cosecharlo maduro, no en verde, y tiene que estar como con este color marrón oscurito para poder ser cosechado, ¿ya? Una especie que no es muy longeva, es decir, no vive mucho tiempo. Estoy hablando quizás que no supera quizás los 100 años, pero es importante para la diversidad y para el manejo de las cuencas. Tiene un rol importante, por más que es poco rústica de alguna manera, y frente a la sequía o incendio se ve muy desfavorecida. Eh, Otra característica, que tiene reproducción gemífera. Acá se está viendo una raíz de un coco, de la cual está rebrotando eh, de nuevos individuos, ¿no? Eso también le da por lo menos una chance frente a condiciones, cuando tienen condiciones adversas, pues llámese sequía o incendio. Durazno del campo, una especie que es más bien un arbusto, que yo lo digo que tiene un valor ornamental muy bonito, incluso digo que es la estrella, como ven acá, de la especie nativa con valor ornamental, porque me parece que tiene tanto por su fruto estrellado como por su hoja brillante, lo hacen ser una especie muy bonita. Y como no crece mucho porque es un arbusto que es más bien ralo, se puede elegir tal vez para jardinería, donde uno quiera, digamos, aprovechar esta belleza que tiene. En cada una de estos frutos, que son un aquenio seco, cuando se abren hay muchas semillas aladas que se dispersan con el viento. Tiene un crecimiento rápido. Este es un durazno del campo que tiene un año de plantado y ya supera el 1,20 m
de crecimiento, esto sí, con condiciones de riego. También hay que tener en consideración eso. También muchas de las especies nativas no tienen un crecimiento rápido porque crecen a su libre albedrío en cuanto a las condiciones naturales que puedan llegar a recibir según las precipitaciones de ese año o las temperaturas que hubieron ese año. Pero si uno los regara en su patio privado como riega las plantas propias ornamentales, tienen un crecimiento mucho más rápido. La regla en general para todo tipo de árboles es que el que crece más rápido es porque absorbe más agua. Entonces, muchas de las especies que conocemos que crecen rápido tienen que ver con eso, con mejor forma de captar el agua y el agua disponible. Acá en esta imagen le quería mostrar, son una foto con microscópico con lupa de algunas micorrizas que han encontrado en estudios que han hecho investigadores de la UNC respecto a cómo algunas micorrizas ayudan a captar los nutrientes a las plantas y tienen una asociación directa que han evolucionado quizás durante cientos de años para poder tener una relación en que ambos se ayudan. Y estas micorrizas son hongos que viven justamente en las raíces que absorben los nutrientes y le ayudan a asimilar estos nutrientes. En el estudio que yo le menciono de la UNC, hicieron una comparación con plantas de durazno del campo, inoculadas con micorrizas y sin micorrizas. Y el crecimiento que encontraron con micorrizas fue prácticamente el doble del control, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando, por ejemplo, cosechamos semillas, yo también trato muchas veces de llevar, aunque sea un poco, siendo muy con un criterio bien sustentable, de siempre ser muy respetuoso de lo que se pueda sacar de mantillo de donde estoy colectando la semilla. ¿Por qué? Porque en el mantillo están todos los microorganismos, llámese algunas de estos micorrizas que están asociadas a estas plantas y que han estado asociadas por cientos de años. Por eso es importante contar con un poquito de este mantillo para tratar de propagar e inocular mi sustrato cuando yo quiera hacer germinar las semillas que estoy colectando. Manzano del campo o Rupercia apétala. Esta es una foto tomada en esta temporada, una especie hermosa por sus colores. Miren el color casi rosado que tienen esto, y estos son las semillas, son todas las semillas que estaban listas ya, digamos. Manzano del campo se le llama porque justamente la hoja se parece a la del fruto del manzano, con esta nervadura bien marcada, también muy bonita, que toma una coloración roja en otoño. Pero sin embargo, el fruto, como les decía, no es una manzana, sino que es un fruto seco, alado, que le permite también la dispersión a través del viento. Esta especie está en la ordenanza 4021 dentro del ejido de Villa Carlos Paz, que permite su uso en vereda. Lo menciono porque es una especie muy bonita, que de a poco podemos tratar de que los viveros la vayan fomentando, teniendo más, cada vez que nosotros la demandemos más. Y bueno, es muy fácil de hacer porque la cantidad de semillas que uno puede colectar es abundante, muy abundante en muchos casos. Así que de fácil manera, cuando uno tiene una gran cantidad de semillas, también probablemente va a tener muchas mayores chances de éxito en sus germinaciones, eso denlo por hecho. Así que en ese caso es muy linda esta especie y tiene esa importancia de poder utilizarse en veredas porque no tiene gran tamaño, no llega a ser un árbol muy grande, lo único que requiere son podas de formación, podas laterales en su tronco porque tiene muchas yemas adventicias que propician justamente ramas laterales. Entonces, esto pasa con las especies nativas, cuando nosotros queremos que tengan la forma más bien de una copa elevada que nos permite la circulación por debajo sin problema, hay que hacer un manejo silvícola a través de podas de formación. Acá, por ejemplo, este árbol tiene poda de formación en su tronco, está bien ubicado al norte de una vivienda, por lo cual le da en verano muy buena sombra y al perder su hoja en invierno, porque es caducifolio,
le permite la entrada de la luz durante el invierno. Así que por eso también es muy recomendable, ¿no? ¿Qué hacemos luego con todas estas semillas que hemos colectado durante las campañas? Es importante etiquetarlas, limpiarlas, sacar el fruto, como les explicaba, con el tala, que hay que sacar la drupa. En algunos casos, a veces vienen en este fruto seco, como la estrella del durazno del campo, también sacamos las semillas del fruto y las vamos guardando. Yo las almaceno a veces, si las quiero almacenar más de un año, lo recomendable en una heladera a 5 grados Celsius, como se ve acá en la imagen derecha, pero si no tienen esa posibilidad, porque su señora o quien sea van a tener problemas porque van a llenar la heladera de semillas, pueden dejarlo en un lugar seco, con sombra, y que puedan mantener una buena condición de almacenamiento en eso. Yo prefiero muchas veces ocupar bolsas de papel para la colecta, pero después me gusta ocupar alguna bolsa de plástico para evitar sobre todo que a veces hayan ataques de insectos en alguna colecta que se me haya pasado en la limpieza y no me ataque al resto de las semillas que tengo guardadas. Por eso busco esa manera, ¿no? Y bueno, ¿dónde vamos a llevar todas estas semillas? En nuestro caso lo llevamos a un vivero que hemos recreado, una especie, yo digo, de sotobosque, como las condiciones ideales donde engañamos a las semillas para que crean que ya llegó la temporada de lluvia, que hay una buena protección del frío, hay sombra, y empiecen a germinar. Entonces, este vivero yo he hecho mesada de trabajo porque es mucho más cómodo, además que me permite también tener a mayor control de hormigas, que es el principal enemigo muchas veces de los viveros. Como ven, tiene un par de mangueritas en la superficie, el techo digo, para poder dar una especie de rocío que da todas las noches. El riego se activa durante noche. Tengo una zona donde pongo los árboles más grandes, que ahí ya no ocupo las mesadas, y la media sombra, la verdad que me protege bastante. No necesito un plástico invernadero porque no tengo plantas tropicales, son todas especies nativas que la verdad no han tenido problemas con la helada, ya llevan 2 años, muchas llevan 2 años en este lugar y no han tenido ningún problema, digamos. Así que por eso me ha resultado cómodo y de buena manera trabajar en este tipo de estructura. Ahora, los tratamientos pregerminativos para la semilla, estos se hacen solamente cuando se requiere romper la dormición de la semilla, ¿ya? La ventaja es que las germinaciones las van a tener más rápido, va a ocupar menos espacio y probablemente va a tener plantines más uniformes, porque va a tener como un pulso grande de germinación. En general, en mi experiencia con las especies nativas que he producido, esto va de 1 a 1 mes, más o menos, en que germinen, ¿no? Depende mucho de las especies, hay especies que demoran más, como el chañar, por ejemplo, pero hay un momento que hay un pic de germinación y que puede ser la segunda semana, tercera semana, y cuando ya empieza a bajar es difícil que haya otro pic, por ejemplo, cuando uno hace los tratamientos pregerminativos. Bueno, para nombrarles algunos, de manera resumida, está la escarificación, que el objetivo es abrir la cubierta, o sea, el tegumento, y generalmente se aplica más bien a las semillas duras, utilizando algún medio mecánico como puede ser el lija, otros lo utilizan arena. Se han hecho algunos dispositivos también para poder escarificar, pero esto generalmente se ha aplicado más bien, como les digo, a semillas duras, como puede ser la de el espinillo, como puede ser la de algarrobo, ¿bien? Y después otro tratamiento es el remojo, consiste en ablandar los tegumentos. Es muy práctico porque en este caso nunca va a tener un problema de que, por ejemplo, vaya a dañar al embrión raspándola con una lija, no va a tener ese problema. Se puede dejar en una especie como el clásico experimento que hacíamos todos en la escuela, con algún algodón o alguna toalla de papel húmeda que puede estar con agua tibia y dejarlo durante 48 horas o menos, depende de la especie, eso también varía un poco,
pero es bastante práctico y es uno de mis favoritos, yo diría, para varias de las especies. Luego la inmersión consiste en sumergir las semillas con sustancias como puede ser un poco de lavandina en el agua, puede ser un poco de alcohol, un ácido que se ocupan muchas veces en laboratorio, en los estudios de germinación se ocupan ácido sulfúrico, que eso se ocupa solamente en esas condiciones porque es muy peligroso, obviamente. Otro tratamiento es la lixiviación, se lava la semilla y luego se secan. Esto es parecido a lo que les explicaba con el tala, que yo lavo para tratar de que no quede nada del fruto pegado a la semilla y luego lo seco para poder almacenarlo, ¿no? La estratificación se asocia más bien a la aplicación de frío húmedo durante un periodo de tiempo. Esto más bien corresponde a especies, por lo menos en Córdoba, que están en un gradiente altitudinal más bien alto, donde es más frío y húmedo, entonces uno trata de replicar esas condiciones. Por ejemplo, con el maitén, que crece junto con el tabaquillo arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar, eh, se le hace una estratificación en frío. Bueno, luego otra parte importante es la producción de sustrato, de la propagación de plantas, ¿no? Acá le estoy mostrando una especie de piletón que yo hago con el sustrato que hago, y en general yo ocupo uno a uno la relación de tierra y mantillo. Trato siempre, como les contaba antes, de ocupar mantillo, por su importancia en los microorganismos que tienen ahí, que son vitales, y lo repito porque la verdad que su rol y la evolución que han tenido conjuntamente con las especies nativas son de cientos de años y por lo cual es importante tratar de replicar esto para que estén las condiciones dadas para el éxito de nuestros plantines. Otra preparación, por ejemplo, si no tienes posibilidad del mantillo, puede ser el compost, que mucho estamos produciendo. Puede ser una cantidad de 1 a 1 en cuanto a tierra negra y compost. Yo lo que trato es que tenga un sustrato más bien aireado, que no sea una cosa muy arcillosa, que se vuelva una piedra, que permita justamente el desarrollo radicular. Para eso tiene que ser, ojalá, bastante liviano el sustrato de los plantines. Muchas veces hago este primer paso de colocar en almacigueras porque es práctico, porque es fácil de rellenarlo, fácil de controlarlo, y después hacerlo repique. Yo tampoco tengo mucho problema con las especies nativas, siempre y cuando se hagan en las condiciones, digamos, ideales. El repique es el paso de almácigos que se hace luego a los envases, ya a los tubos forestales o a la maceta, y requiere que se haga, por ejemplo, no en la primera hora del día. Yo muchas veces lo hago durante la tarde, cuando la planta ya va a descansar, donde en la noche ustedes saben que las plantas no hacen fotosíntesis. Entonces, en el fondo, no hay si uno le causa un estrés, que puede ser el repique, un estrés para la planta, lo voy a hacer en ese momento del día, no lo voy a hacer a primera hora de la mañana cuando va a empezar a trabajar haciendo fotosíntesis. Entonces, teniendo esas consideraciones, me parece que es ideal para mí trabajar con almaciguera y luego hacer repique a plantines. Después, algunas de las especies que estamos haciendo, por ejemplo, acá el manzano del campo. El manzano, como les mostraba antes, ese valor ornamental que tiene, fácil de producir. Tenemos muchos porque justamente es fácil colectar muchas semillas, y lo bueno que no tiene espina. El coco, acá tenemos algunos plantines de coco, que eso les contaba antes, en el vivero al parecer son muy palatables, y viene una oruga específicamente a atacar exclusivamente a los cocos dentro del vivero. Eh, y eso, entonces, lo pueden sobrellevar estas plantas gracias a las espinas que tienen en el tallo, porque justamente las orugas comen casi prácticamente toda la planta, y gracias a las espinas no se la comen toda, digamos, en el tallo, y puede volver a rebrotar. Esas son algunas cosas que uno va aprendiendo, porque esto también es lo interesante de los viveros, que uno va viendo el desarrollo de las plantas, sus interacciones con otros insectos, por ejemplo, y es muy interesante para los estudiantes apreciar eso. Acá, por ejemplo, tenemos algunos envases de los primeros que hicimos, reciclando botellas plásticas. Se pueden utilizarlo sin problema. Quizá algunos dicen la desventaja es que, bueno, te van a crecer
algunas plantas por los costados porque reciben luz, entonces hacen fotosíntesis. Pero bueno, muchas veces la necesidad y también la necesidad de reciclar, ¿no? De reutilizar lo que generamos. Así que en este caso son quebrachos blancos que es de un crecimiento muy lento, súper lento, sumamente lento, de las especies quizás más lentas que tengo en el vivero creciendo, pero que son importantes de conservar su biodiversidad porque todas cumplen un rol importante dentro del bosque nativo. Así que la estamos produciendo para justamente restaurar los lugares más bien del área protegida, la montaña, no así zonas más urbanas, ¿no? El algarrobo blanco, el que todos bien lo conocen, un crecimiento bastante rápido, diría yo, comparado con otras especies, siempre y cuando tengan agua. En este vivero no le escatimamos en agua. Lo que hay que tener una salvedad es que cuando uno va a plantar hay que rustificar, tiene que pasar un proceso de rustificación, se llama las plantas, es decir, bajarle la intensidad de los riegos para que se vayan acostumbrando tal vez a condiciones más duras que puedan llegar a tener una vez que sean implantados. El tala, el que es muy bueno para restaurar, de crecimiento rápido, tenemos también varios individuos ahí creciendo. La gaña de perro, que es la flor de Carlos Paz, por lo cual la estamos también produciendo, pensando principalmente en lugares quizá como escuelas, lugares públicos, por su flor tan bonita, roja con amarillo, que es muy llamativa. Bueno. Y el durazno del campo, que también les decía, tiene un valor ornamental muy lindo, este arbustito que generalmente es una hoja brillante que se combina con alguna hoja amarilla siempre también, esa es otra característica, y que crece bastante rápido con agua, crece muy rápido, ha crecido de las especies más rápidas también que con agua. Y este es el listado más o menos de las especies que tenemos, que son distintas especies: algarrobo, chañar, cinacina, coco, durazno del campo, espinillo, garabato, hembra, lagaño perro, manzano del campo, muelle de beber, quebracho blanco, tala. Sauce criollo serían de las pocas especies que no estamos produciendo a través de semillas, sino que a través de gajos. Justamente hoy día estuve colectando gajos, en el momento ahora en invierno para hacerlo, y tienen un crecimiento muy rápido. Nosotros hemos plantado durante el 2019 y hoy día o esta semana estuve viendo unos que plantamos hace un año y han tenido más de 1,5 metros casi de desarrollo en unas condiciones de arroyo, ¿no? Porque el sauce va muy bien en los arroyos. Entonces, con buenas condiciones de agua, crece muy rápido y es muy fácil de producir a través de gajos. Por lo cual lo recomiendo también bastante. Bueno, algunas otras especies como el guindillo, que es como las figuritas difíciles y muy, muy bonito, muy ornamental, que lo estamos conociendo también en cuanto a su silvicultura dentro del vivero. El moradillo, que es característico por su dimorfismo foliar, tiene 2 tipos de hojas, depende del estado de desarrollo. Algunas enredaderas, helecho y aromáticas. Así que bueno, vamos diversificando un poco el pool. Nacho, ¿se fue la presentación, Nacho? ¿Cómo? ¿Podés volver a compartir el PowerPoint porque se fue de la pantalla? Ah, ok. Ahí voy. ¿Puede ser? Se ve que algo. Dame un segundo, por favor. Bueno, de paso les vamos comentando que le dejamos en el chat el link para que se anoten para poder recibir el material de la charla y el certificado. Y bueno, para que nos sigan en las redes sociales de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad para enterarse de nuevas capacitaciones y otras actividades. Tenemos Facebook e Instagram. Nos buscan como Ambiente BCP. Paso el chivo de paso. Ahora sí, Nacho, lo vemos. Ahí me ven la batería baja. Hola a todos, hola Vicky. Les quería decir que recién cuando se fue, si le volvés a dar en el listado de participantes, volvió a aparecer.
la presentación, Sole. Bien. Sí, Ahora ya la vemos en grande, me parece. bien. ¿La ven ahí bien? Sí, sí. Bien. Bueno, igual ya me falta poquito, porque se ha hecho un poquito extenso esto. Pero bueno, aprovechamos, como le contaba, la estructura del vivero para recibir a la escuela, mostrarles cómo es el desarrollo de las plantas, desde la semilla, cómo la hacemos despertar, el lenguaje más bien para los niños, y cómo las vamos cuidando. Y después cómo plantarlas, cómo después mantenerlas, hacer almácigos con reciclando algunas botellas de plástico. Todas esas actividades son bastante recomendables para hacer. Otra vez, utilizando sentido, experimentando, es la mejor manera de ir aprendiendo y poco queriendo las cosas, digamos, amando lo que uno va conociendo. Para los viveros escolares, algunas recomendaciones, muchas veces algunas características que tienen los viveros escolares, que son cultivos más bien por pulso, que suelen tener algunas limitaciones de recursos, eso por lo menos en cuanto a la experiencia que por lo menos hemos visto, se cultiva muchas veces en botella o en envases reciclados. La mano de obra suele ser muy entusiasta, pero a veces discontinua, dependiendo, digamos, muchas veces están supeditados a los exámenes, cosas académicas, entonces eso es lo que pasa. Hay épocas críticas, por ejemplo, en el receso invernal o de verano, donde hay que asegurar que se mantenga sobre todo el riego en los viveros. Lo principal es mantener el riego, ¿no? Por eso nosotros en el vivero que tenemos hemos puesto un riego que es tecnificado para justamente asegurarnos de ese tema. El éxito de la experiencia muchas veces depende en gran medida del compromiso del docente a cargo, que es lo que hemos visto, el que empuja todo. Muchas veces un docente que se puso la camiseta y dijo, bueno, vamos con este proyecto y es la bandera de trabajo y muchas veces con eso llegan al éxito, digamos, de la experiencia. Y es importante saber dónde se van a plantar estos arbolitos que se están produciendo. Si van a empezar a hacer viveros escolares, es bueno saber cuál va a ser el destino final para lo que produzcan. Entonces, como sugerencia, comenzar la germinación cuanto antes en el ciclo lectivo para justamente no tener problemas, como le decía, de que muchas veces hay que producir la semilla durante el año y el plantín durante el año. Y ojalá antes de finalizado el año escolar poder tener algún plantín de algún tamaño para llevarlo a plantar o lo que se busque, digamos. También es importante que los plantines puedan ir directamente a las casas. Muchas veces en nuestros patios privados es la mejor forma de conservar el monte nativo, teniendo un banco de semillas que puede ser un árbol que tengamos plantado en el patio de nuestra casa. Bueno, las semillas previamente colectadas durante el verano, las semillas obviamente hay que colectarlas antes y utilizar especies de frutis, o si no, utilizar las especies que les contaba antes que fructifican tardemente, como por ejemplo el durazno, el manzano del campo, digo, o la tusca. Esas algunas como recomendaciones, poniéndome principal énfasis en los viveros escolares, por si tienen algún proyecto de estas características. Yo siempre recomiendo para ser más eficiente con los recursos, los microtúneles. Me parecen muy idóneos para cultivar plantas, tienen la característica que pueden ponerle tanto un plástico como se ve acá, pero también pueden colocar una media sombra, así que tienen más bien problemas de calor o de mucha radiación. Está bueno un poco de alguna manera limitar donde nosotros estamos plantando, porque ya sea por perro o porque los niños jueguen, etcétera, está bueno como que este sea el espacio, digamos, y por eso la estructura misma, aunque sea un microtúnel, ya te da esa potestad. Y si se hace bien, acá le estoy mandando un link que está muy bueno para revisarlo, que te da paso por paso cómo se construyen estos microtúneles, va a tener un buen desarrollo de planta. Yo he visto experiencias en escuela y andan bastante bien y como le digo, cuando hay pocos recursos, la mejor manera capaz de poder producir las plantas. Yo preferiría más bien una media sombra, esto es un ejemplo con un plástico invernadero, pero anda muy bien por el tipo de estructura, porque es fácil levantar las cortinas, etc.
Otra información quizá más específica de lo que hemos hablado hoy día, la van a encontrar en los libros, por ejemplo, de Mayo, de Árboles Nativos de Argentina, Centro y Cuyo, que es muy bueno como guía, totalmente recomendable. Yo fue lo primero que tuve para poder salir a campo y reconocer la especie nativa acá de Córdoba. Luego, algunas guías como libros más bien de cultivo de plantas nativas, como lo que tiene Cecilia Inar, Ana Calviño y Lorena Ashwood, o el libro de conservación de recursos forestales nativos de Argentina, que es un cultivo de plantas leñosas en vivero y campo, que lo ha trabajado Jacqueline Rousseff, Graciela Versino y Marta Conles, que son de la Facultad de Agronomía de la UNC. Así que esto se lo recomiendo si es que quieren un poco interiorizarse más en todos estos temas que hemos conversado. Por último, quería lo mismo lo que le estaba comentando recientemente, que hay que siempre saber el destino de lo que vamos a plantar. Por ejemplo, acá le estoy dando una actividad que hicimos con una escuela en el sector de 400 viviendas, donde hicimos un croquis, decidimos qué íbamos a poner y dónde íbamos a poner. Por ejemplo, unas lagañas de perro en la entrada que son muy ornamentales, donde teníamos más espacio, pusimos algunos algarrobos, donde había quizá un pasillo más angosto, durazno en el campo, y así se va pensando la manera como va a utilizarse lo que podamos producir en nuestros lugares, ya sea escuela o alguna plaza o lugar público o parque que se utilicen. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que hemos visto. Las forestaciones han sido varias. Acá estoy mostrando en Arroyo Guaguamayún, una actividad de forestación. Justamente aquí fue donde pusimos un sauce criollo que creció muy rápido, muy rápido. Y ahora tiene más de 3 metros y lo plantamos con 1,5 metros o quizás 1 metro nomás el año pasado. Sector también de 400 viviendas acá, con las escuelas haciendo plantaciones, con una escuela de oficio que tenían especialidad en jardinería también. Pues, algunas de las cosas que hemos hecho, Cerro La Cruz, donde es la cabecera de la cuenca, entonces es importante forestar, Escuela Carlos Paz, acá bien urbano, eligiendo especies propias para esa zona, y algunas plazas que hemos realizado algunas plantaciones, centro ambiental dentro del área protegida, algunas cortinas forestales también. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar hoy día. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de su gusto y ameno toda la charla. Cualquier consulta, ahora es el momento para hacerla. Bien, Nacho. Muchísimas gracias. Creo que fue muy claro. Te leo algunas de las preguntas que fueron poniendo por chat. A ver. Andrés consultaba por las aves, si tienen preferencia por alguna de las plantas autóctonas en particular, o para hacer sus nidos o para alimentarse. Sí, la verdad es que las prefieren a muchas de las especies nativas. Por ejemplo, a los talas, como les decía, lo ocupaban mucho porque el fruto es muy apetecido. Pero en general ocupan a varias, porque para nidificar, básicamente la que puede ser un molle, puede ser un algarrobo, distintas especies atraen realmente en su diversidad y en su totalidad, atraen a las aves. Pero cuando uno sabe que tienen un fruto comestible, claramente por ese gusto van a también haber más aves que en otros, ¿no? Bien. A ver si dejo de compartir. Ahí está. Te leo, a ver, acá tengo otras. Pregunta Andrés si se puede usar como pie el durazno de campo para injertos. Si se puede utilizar como pie para injertos, pero ¿en qué sentido sería, digamos, injertarle? Porque los injertos generalmente se trabajan cuando uno busca un fruto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los limones son todos injertados, tienen un pie de una cosa que les propicia tener condiciones para captar el agua, por ejemplo, y una parte aérea que produce mejores frutas. Se puede experimentar, yo no desconozco si se ha hecho injertos con durazno del campo, pero ¿cuál sería la finalidad con la pregunta, el objetivo? No sé cuál sería, digamos. No sé si está Andrés conectado para explicarlo mejor. Hola. No veo.
Sí, Sole. Quería Bueno. decir que a lo mejor, en general, los injertos son la misma especie, distintas variedades, y a lo mejor Andrés se confunde de que es algún pariente del durazno como fruto comestible, pero se le dice durazno del campo por algunas semejanzas como el manzano del campo, pero las especies no tienen nada que ver con lo que conocemos de frutas. Claro, es Claro. solamente un nombre común que alude al parecido a la hoja en este caso, pero no es un fruto comestible ni nada de eso, es un fruto seco, aqueño. Bien. Bueno, hay varias preguntas referidas a si vendemos o entregamos semillas. Vendemos no, no se venden. Y para la entrega, bueno, querés contestarles vos, Nacho, más que nada invitamos a las colectas. Tal cual, nosotros lo que hacemos es muchas veces hacer estas campañas de colecta de semillas abiertas a los vecinos, o a la escuela, a quien quiera, en realidad, durante el verano. Y de esa manera cada uno puede llevarse su semilla y se lleva una experiencia de reconocimiento de plantas nativas. Y bueno, eso es lo que nosotros apostamos. No estamos vendiendo ningún tipo de planta, más bien la finalidad de las plantas que producimos son para el arbolado público del ejido de Villa Carlos Paz y también para el área protegida, digamos, de Villa Carlos Paz. Lo que hacemos muchas veces a escuela, cuando nos tienen la necesidad para algún taller, a veces tenemos disponibilidad de manzano del campo, que como le digo, es más fácil colectar y de eso a veces podemos conversarlo y ver si se puede facilitar algunas, pero por lo general la invitación es a sumarse a nuestras campañas de colecta de semillas que obviamente ya pasaron, pero van a venir nuevas durante la próxima temporada veraniega, que esperemos venga pronto. Bien, sí, exactamente. Bueno, sí, bueno, y todas las actividades extras, por eso los invitamos a seguirnos en las páginas de Facebook y de Instagram, porque siempre las publicamos. También hacemos un listado de mails y de la gente que tenemos por WhatsApp también vamos avisando y pidiendo que los compartan en los grupos de profes y de vecinos. Así que bueno, para tratar de llegar a todos. De paso les contamos que ya ahora para julio tenemos previstas 2 capacitaciones nuevas, una relacionada más que nada en ambiente y turismo, porque también, aparte de llegar a los docentes y a los vecinos, también queremos llegar a los mismos empleados o personal del municipio, así que se va a capacitar a todos los guías de turismo, aunque también es una charla abierta, sobre flora y fauna nativa y fitogeografía y la región de las sierras de Córdoba, que va a empezar el 1 de julio, y también tenemos un nuevo ciclo, ya es la tercera vez que lo hacemos, de huerta, compostaje y alimentación saludable. Así que bueno, también los invitamos si quieren sumarse, y todo el tiempo estamos tratando de sumar nuevas actividades y nuevos temas, por eso ahí también en la encuesta que hacemos del certificado les preguntamos cuáles son los intereses de los docentes y de la gente que participa de este tipo de cosas para ver si podemos responder y generar otras charlas que sean de interés. Otro de los temas, ya que les comentamos, también estamos tratando de llegar a los estudiantes y a lo mejor hay profes que ya están trabajando estos temas, entonces uno de los ofrecimientos de la dirección es también poder llegar con este tipo de charlas por Zoom o virtuales, por Meet, para sus estudiantes, sobre todo sobre consumo responsable, sobre gestión de residuos sólidos, con huerta, con plantas nativas, así que bueno, también estamos a disposición para eso, para los que estén interesados, y nos pueden escribir al mail de la dirección, ahora se los paso por acá, y a ver si hay alguna pregunta más. Sí, les vamos a mandar el material de la charla, y ya les pongo la dirección de nuevo, ahí lo copio. No sé si sigue Mónica conectada para saludar, si no, Nacho, te cedo para hacer el cierre. No, y también ese afiche que mostré en la presentación de árboles nativos, que se muestra como la fisonomía, eso lo tenemos nosotros desde la dirección y por ahí si alguien nos pide podemos facilitarlo, que es muy interesante también para mostrar a los estudiantes. Bien. Sí, eso podemos llegar a mandarlo ahora junto con la presentación, también el enlace de los árboles nativos. Y ahí les dejo de nuevo el formulario.
Y eso que tú decías, que sigan, para enterarse de las actividades de nosotros, sigan el Facebook de la Dirección de Ambiente, y ahí nosotros constantemente estamos publicando todas las actividades que se hacen. Perfecto. Sí, gracias Nacho, gracias Virginia, Soledad, que también están sumadas en la reunión, y a todos los que han participado. Agrego una cosita más, que como desde la Dirección de Ambiente tenemos el programa Forestación Urbana, probablemente ustedes ya hayan visto que estamos todas las semanas haciendo una forestación en algún espacio público de la ciudad o en alguna institución. De hecho, Nacho ha hecho muchas instancias de forestación en escuelas, con los docentes acompañándolos en algunas tareas. Entonces, quizá también, cuando las clases se reanuden, por supuesto, sea la posibilidad de ir con los alumnos a esos espacios donde ya hay plantas autóctonas bueno, que están en proceso de crecimiento y que se pueden ahí visualizar y ejemplificar cuando uno quiere ver varias juntas y de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Estancia La Quinta, ahí hay muchas de diferente tipo, justo las que hoy ha nombrado Nacho, y bueno, es una oportunidad ver esos espacios, o de pronto cuando uno tiene que hacer una actividad práctica con los alumnos, mandarlos a visitar determinados lugares de la ciudad donde saben que esos árboles están, para reconocerlos, y están todos juntos. Es una oportunidad más. Decíamos también en Plaza Italia, ahí donde está el arroyito Guaguamayún, también se han hecho otras plantaciones, bueno, y en diferentes lugares que se están haciendo y que cada vez se van a hacer más, algunos con más dificultad de acceso y otros más cerca de las escuelas o de las plazas, de los espacios públicos de la ciudad. Eso nada más. Creo que ha sido súper interesante la charla de Nacho, porque yo también, ustedes saben, soy docente, y mientras lo escuchaba veía seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, la diversidad de actividades que uno puede realizar con los alumnos, desde el reconocimiento de las especies hasta también aplicar las técnicas en tecnología, poder aplicar las técnicas para producir nuestras propias plantas, y además del significado que estas tienen para el cuidado de nuestro ambiente, en el caso de nuestra ciudad y de nuestra región. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ojalá puedan sumarse a otras actividades que van a seguir estando, siempre y cuando haya demanda. Hay una gran demanda, así que estamos muy contentos. Así que nada más que agradecerles a todos la participación. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Cuídense, por favor. Igualmente, Raquel, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. De nada, Noelia, gracias. Hasta luego, muchas gracias, muy lindo, interesante.